Una casa sin mandamientos, una casa sin un orden va a caer en un caos, porque los mandamientos hacen eso. Los mandamientos ordenan nuestra vida. Los mandamientos dirigen nuestro caminar. Note usted un muchacho que no quiere someterse en una casa. Hay muchachos que dicen, no, ya mis padres son personas que me quieren poner muchas condiciones para estar acá, me quieren dar muchas órdenes, entonces yo quiero ir a vivir mi vida como me plazca. Pero va a llegar el momento en que ese hombre o esa mujer va a aterrizar y se va a dar cuenta que necesitaba normas, que necesitaba mandamientos para que fuera una persona de bien en esta sociedad. Porque la persona que crece sin mandamientos, sin normas, como le quiera llamar, sin leyes, va a ser una persona que no va a llegar a ninguna parte y va a ser un problema para esa familia, para la sociedad y para todos los que le rodean. Ahora, cuando yo miraba esta historia de Madame María Curie, después de que esta mujer muere por esa exposición a la radioactividad, esa leucemia que le atacó, se tuvieron que tomar muchas, pero muchas precauciones para los que tenían que entrar a esos laboratorios y trabajar con ese tipo de materiales. La muerte de esa mujer sirvió para que todas aquellas personas que trabajaban en esa misma área tuvieran ¿qué? Precauciones, tuvieran muchas precauciones. ¿Y qué tenían que usar? Una vestimenta para protegerse de eso. Y déjeme decirle que en la Biblia tenemos nosotros muchos ejemplos que Dios nos ha dejado, muchos ejemplos de personas que desobedecieron a la voz de Dios y que Dios nos los ha dejado ahí en la Biblia para que nosotros no caigamos en lo mismo, para que nosotros tengamos como una barrera protectora, para que nosotros nos pongamos ese manto de protección o ese ropaje de protección contra todo lo que nos quiere desviar de los propósitos y los mandamientos del Señor. ¿Qué son los mandamientos del Señor? Son la capacitación divina. Esos son los mandamientos del Señor, son la capacitación divina. ¿Y dónde están los mandamientos del Señor? Están aquí en su palabra. Y vamos a ver el ejemplo de 3 personajes de la palabra que no hicieron lo que dice Eclesiastés capítulo 8 verso 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Ellos no guardaron el mandamiento y por no guardar el mandamiento sufrieron gravísimas consecuencias. Gravísimas consecuencias. Vamos a mirar el primer ejemplo. La esposa de Lot. Vaya conmigo allí al libro de Génesis, capítulo 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Libro de Génesis, el capítulo 19. Es un estudio, ténganlo muy en cuenta. Recuerde lo que dice la primera parte del versículo 5 del capítulo 8 de Eclesiastés. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Es como cuando un padre toma a un hijo y le dice, mi hijo, no se vaya por ahí que se puede caer. Y al ratico llega el hijo llorando y ¿qué es lo primero que le dice el papá? Yo se lo dije, yo se lo advertí. Si no se hubiera ido por allá no le hubiera sucedido eso, pero no guardó el mandamiento. Y eso nos puede suceder. La esposa de Lot es un caso patético de una persona que no escuchó el mandamiento. Y mira lo que dice Génesis capítulo 19, versos 15 al 17. Todos conocemos la historia. La pastora Igna también nos habló un poco de esa historia real, de la vida real, porque la Biblia no es fantasiosa ni ficticia. La Biblia nos habla de hechos concretos y reales. Amén. Eso es lo lindo de la palabra. Aquí la Biblia no fue escrita producto de la imaginación de 40 autores. No. La Biblia es un libro de hechos reales y verídicos, comprobables. Porque los arqueólogos también han comprobado los lugares, comprobables, los historiadores han comprobado que todo lo que está aquí en la palabra de Dios es verdad. ¿Qué iba a suceder en Génesis 19? Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y quién estaba en Sodoma? Estaban Lot y su familia. Ya sabemos la historia de Lot. El primer paso hacia el fracaso de Lot fue que Lot se quedó sin la cobertura espiritual de Abraham. Sin la cobertura espiritual de Abraham. Y ese fue el primer fracaso, o el primer paso hacia el fracaso de Lot. Hoy estamos viviendo en medio de una generación
que no quiere recibir normas, que no quiere estar bajo autoridad, porque cuando estamos bajo autoridad, esa autoridad muchas veces nos va a decir qué bien lo has hecho, nos va a dar la palmadita en la espalda, pero muchas veces la autoridad te tiene que interponer y decirnos, no haga eso, no lo haga, deténgase. Y eso es una buena autoridad. Recuerdo una vez que una madre se acercaba y me decía, no, pastor, es que yo a mi hijo lo quiero mucho. Y yo a mi hijo por allá después de los 7 años lo voy a empezar a reprender. Y le dije, vas a perder 7 años, mujer, lo vas a coger a los 7 años y ese muchacho te va a dar cuantas vueltas pueda. Le dije, los primeros 7 años son trascendentales en la vida de un muchacho. Los primeros 7 años. Es ahí donde formas el carácter, gran parte de un hijo. Es en esos 7 años donde tú lo puedes manejar, donde lo puedes moldear. Si no haces ese trabajo, después de los 7 años lo vas a perder. Y el muchacho, uno iba a la casa y creo que le rompió varias vajillas. El chino hacía lo que quería. ¿Y qué sucedió? Pues severos problemas le acarreó después a ella. Nosotros necesitamos normas, necesitamos mandamientos. Y Dios le dice a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Los ángeles llegan allí, para abreviar el pasaje, y dice la palabra, la historia, dice en Génesis capítulo 19, que los ángeles llegan allí, verso 17, dice la Biblia, que cuando Dios vaya a empezar a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice la palabra, y cuando los hubieran llevado fuera, Génesis 19, 17, vaya conmigo a la lectura, dice, dijeron, escapa por tu vida. Ahí hay un mandamiento, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero luego les dijo, no, yo ruego, señores míos, sea aquí ahora, allá de vuestro siervo, gracia en vuestros ojos. ¿Cuál era la orden? Escapa por tu vida. Mire que aún los mismos ángeles dice que los tuvieron que asir de la mano para sacarlos, porque Dios ya estaba empezando a enviar el juicio. Hay personas a quienes Dios hasta los toma de la mano para sacarlos de determinada situación. ¿Y qué es lo que sucede? No, ellos quieren seguirse revolcando ahí en esta situación. Y Dios tratando de sacarlos para que no sufran las graves consecuencias o los graves daños. Yo he visto esos casos en el ministerio, y lo hemos visto con mi esposa, pero pululan esos casos. Amén. De personas que Dios les dice, venga, que yo lo quiero salvar, venga, que yo no quiero que usted sufra las consecuencias de esas malas decisiones, las consecuencias de esos malos caminos que ha tomado, y prefieren a él. Y dice la palabra que en el verso 26, esta mujer, mire lo que dice la palabra, verso 26 de Génesis capítulo 19, esta mujer no acató al mandamiento de los ángeles. Y mire lo que dice la palabra, verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. No guardó el mandamiento, y por no guardar el mandamiento vino el Señor y actuó por no guardarlo. Otro caso es el caso de David. David fue otro. Ahora, lo tremendo de David, lo interesante de David, es que David ya conocía la ley. Y mire lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, verso 17. A mí a veces me impacta eso, de cristianos que ya conocen la palabra, de cristianos que aún hasta la citan, y que Dios les ha dicho no hagan eso, y persisten en eso, y siguen en ese estado de pecado, de desobediencia. David ya conocía la ley, y David sabía que en Éxodo capítulo 20, verso 17, Dios les había dado un mandamiento. ¿Y cuál era ese mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y mire lo que sucedió con David. Allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, son historias reales, muy conocidas por nosotros, pero que es bueno martillar sobre eso, porque a veces aún viendo estos casos no aprendemos. Dice la palabra, mire lo que dice segunda de Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, subraya esas palabras, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y ¿qué le dijeron?
aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Tremendo. ¿Qué hizo David? Codició la mujer de su prójimo. Y Dios le había dicho en Éxodo 20:17 que no debía codiciar la mujer de su prójimo. No la podía codiciar. Dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Había dejado una responsabilidad al lado, se había quedado descansando allí en su casa, se había quedado pereciendo, se había quedado allí en un momento de ociosidad. Y es que la desobediencia va a buscar esos momentos para venir a nuestra vida. Satanás los va a buscar, porque detrás de toda desobediencia está Satanás. Cada que nosotros queremos desobedecer, Satanás dice: yo estoy de tu parte, yo soy tu aliado, juntos vamos a desobedecer. Y ahí está Satanás, y nuestra carne también le ayuda. O sea que ya son 3 aliados, y por eso viene a ser tan fuerte. Y dice la palabra que David no fue a la guerra, David se quedó. Por eso se dice popularmente que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y mire a lo que llevó la ociosidad de David. Mire a lo que lo llevó la irresponsabilidad, a lo que lo llevó la pereza. Dice la palabra que este hombre estaba allí en su terrado, estaba en ese momento en el lugar equivocado, porque David tenía que estar en pleno frente de batalla. Y Satanás siempre va a buscar esas ocasiones. A veces decimos: no, es que Satanás no sabe cómo atacar. Eso es un dicho mal dicho. Satanás sí sabe cómo atacar. Satanás sí sabe. El que no sabe detectar a veces el ataque de Satanás es usted y soy yo. Pero Satanás sí sabe muy bien cómo atacar. Satanás hace muy bien todas las cosas. Y dice la palabra que David pecó. ¿Cómo el pecado puede transformar? Y cómo el pecado puede trasladar a un hombre, aún de la misma gloria, al sótano de la desesperación y de la necesidad de encubrir un pecado. Ese David, ese rey, que después de esperar 14 años, Dios lo había establecido en el trono. Ese David que iba venciendo sus enemigos, fue un David que en un momento en que tenía que hacer algo, no lo hizo. Momento en que tenía que estar en pleno frente de batalla, ese fue el momento que Satanás usó para tumbarlo. Una vez aprendí esto. A David no lo tumbó un gigante, porque recuerden que David venció a Goliat, 2 metros 92 centímetros, ese grandulón. Pero ¿qué tumbó a David? Un pequeño deseo, que empezó a tomar fuerza acá, y fuerza, porque la carne es tremenda. Cuando la carne busca, cuando la carne puede encontrar un rinconcito para meterse, va a empezar a crear un deseo y una concupiscencia desordenada. Esa mujer tenía un esposo. ¿Y cuál era el esposo de esa mujer? Urías Eteo. Codició la mujer de Urías y la poseyó. La poseyó. No guardó el mandamiento. Y David creyó que ya todo había quedado ahí tapado. Muchas veces en consejería les he enseñado 3 cosas a las personas que vienen a consejería, que se dio en la vida de David. Hay 3 tipos de conciencia. La conciencia sucia, que es la que piensa el pecado. La conciencia corrompida, que es la que lo ejecuta. Y la otra, que es la conciencia cauterizada, que después de cometer el pecado, como nadie se dio cuenta, entonces el pecado quedó tapado. Pero Dios, que todo lo sabe, vino y le reveló eso ¿a quién? A un profeta. Y usted mira la historia de Samuel, del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Por eso es que, como dijo Jesús, no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Usted puede ocultarle los pecados a su pastor. Usted puede ocultarle sus pecados a un líder, le puede ocultar sus pecados a su esposa, a un hijo, a quien sea. Pero hay un Dios en los cielos, que de Él sí no nos podemos burlar ni ocultarle nada. Y a cualquier momento sale ese pecado. Y el daño que hace.
Por eso el mismo proverbista declara, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. No oculte. Viva una vida recta delante de Dios. Viva una vida transparente delante de Dios. Porque en cualquier momento Dios va a sacar ese pecado. Y la vergüenza va a ser peor. ¿Qué sucedió? Dice la palabra que el Señor le dijo a David, mire, es interesante esa historia, capítulo 12, verso 5, cuando muy sabiamente el profeta comienza a decirle a David, le pone un ejemplo de un rico que tenía numerosas ovejas y vacas, y el pobre no tenía más que una sola corderita, verso 3, el segundo de Samuel 12, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Y qué le dijo a Natán? Vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte. Mire lo que le dice Natán. Y dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Primero que debe pasar al papayo, como decimos popularmente, es usted, rey. Pues el primero. David trató de tapar ese pecado. David, cuando se dio cuenta que Betsabé estaba embarazada, mandó a llamar a Urías. Le dijo a Joab, mándeme a Urías. Y le dijo, Urías, ¿cómo están todos? ¿Qué tal la salud de todos los guerreros? No, muy bien, mi señor. ¿Sí? Y le dijo, váyase para su casa, duerma esta noche en su casa. Y dice la Biblia que Urías no duerme allá. No se fue a estar con su esposa. La actitud de Urías tuvo que haber sido la actitud del rey. Estaba triste porque mientras él estaba ahí, el pueblo estaba guerreando. Y David creyó que muerto el hombre, cancelado el asunto. Y Dios se lo sacó de una manera tremenda. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. David no lo guardó. Y fue terrible, porque ahí no quedó todo. Y mire lo que sucede en el verso 8 al 12. El Señor le dice, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías te heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y mire lo que le dice en el verso 14, que fue lo que más le dolió al Señor. Cómo nosotros permitimos que el nombre de Dios sea blasfemado por nuestra mala conducta. Y mire lo que dice en el verso 14, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y la gente de afuera que es feliz haciendo leña del árbol caído. Y aún muchos cristianos. Cuando a veces cae alguien, mejor dicho, a darle garrote. Y si eso a veces lo hacemos los mismos cristianos, ahora usted se imagina los de afuera. Contaban el caso en estos días de un pastor que lo cogieron robando a la esposa del pastor. Por ahí hubo una noticia de un pastor que violó a una niña. Tremendo. Terrible. Y eso sí la gente lo coge. Pero es lo que yo le digo a la gente, si hay uno de esos, hay 1000, 2000 que estamos sirviendo a Dios rectamente. Amén. Rectamente. Y así como hay ovejas falsas, también hay pastores falsos, ¿verdad? Porque un hombre que tenga el temor de Dios difícilmente va a hacer eso. ¿Qué fue lo que sucedió? David, las tremendas consecuencias. Escuche bien, Dios perdona, pero quedan las cicatrices del pecado.
Dios perdona, pero quedan las cicatrices del pecado. Y recuerde esto, Dios no siempre va a pasar por alto la rebeldía desmesurada. Dios no siempre la va a pasar por alto. El tercer caso es el caso de Jonás. ¿Lo recuerdan? Oh, Jonás. Tremendo. El libro de Jonás resalta la fidelidad de Dios. Pero el libro de Jonás muestra la historia de un hombre que Dios le da una orden y le dice: levántate y vete ¿a dónde? A Nínive. Y él se levantó y se fue ¿para dónde? Qué tremendo. Vamos al libro de Jonás. Libro de Jonás. Verso 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir ¿de dónde? De la presencia de Jehová a Tarsis. Parece que Jonás se le había pasado por alto Salmo 139, ¿verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tu mano me guiará. Y dice la palabra que descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué iluso Jonás, ¿cierto? Qué iluso este hombre. Allá en Jope y en Tarsis seguramente estaba justificando su huida del Señor. Pero ¿qué encontró Jonás en su desobediencia? Encontró ruina, porque la desobediencia no deja sino ruina. Encontró ruina en su desobediencia. Y qué tremendo, porque Jonás creyó poder jugar con Dios. En el verso, para ir más adelante, verso 6, y el patrón de la nave, ¿qué sucedió? Dios hizo esas palabras, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Escúcheme esto. Jonás no estaba durmiendo el sueño del descanso, sino el sueño del escape. Y hay una gran diferencia entre dormir el sueño del descanso y el sueño del escape. Y es que cuando nosotros vamos en contravía con Dios, el sueño del escape siempre va a estar ahí. Y el sueño del escape es un sueño intranquilo. Note que cuando usted y yo hemos hecho algo malo, no podemos dormir tranquilos. Más cuando hemos ofendido a Dios, y cuando ofendemos a un humano, no podemos dormir. Más cuando desobedecemos a Dios, más cuando estamos en contravía con la voluntad del Señor, no podemos dormir. Y Jonás no podía dormir. Jonás estaba allí en un momento difícil. Qué diferente es la desobediencia a la obediencia. La obediencia sí nos produce un sueño grato, un sueño tranquilo. Yo creo que el infierno más terrible en esta tierra es el de una persona que se aparta de los caminos de Dios, de una persona que está en desobediencia con Dios, de una persona que ha estado en una iglesia cristiana, de una persona que ha oído el mensaje de Dios y está viviendo una vida contraria a lo que ha oído y aún a lo que ha vivido. Para mí ese es el peor infierno de esta tierra. No lo he experimentado, porque gracias a Dios, desde que me agarré de Jesús nunca lo he soltado. Esa sería mi desdicha más grande. Por su misericordia siempre he estado ahí tomado de la mano de Dios. Pero he visto personas que se han alejado de Dios y cuando vuelven a Dios dicen: ese es el infierno, estar alejado de Dios. Amén, entre comillas, porque sabemos que hay otro infierno, pero ese es un infierno aquí en esta tierra. Ahora, ¿qué es lo tremendo de Jonás? Versos 11 y 12. Jonás no había pecado por ignorancia. Jonás había pecado con conocimiento. Jonás sabía que el culpable de lo que le estaba sucediendo a aquella embarcación y a los que iban en ella era él. El verso 12, el propio profeta les dice: mire, la solución es que me echen al mar. ¿Cuántas personas desobedecen a Dios a sabiendas de sus consecuencias? ¿Cuántas personas desobedecen a Dios sabiendo lo que les va a pasar?
pero se empecinan en su terquedad, se empecinan en su desobediencia. El proverbista declara que el prudente ve el mal y ¿qué? Y se esconde, se aparta. Mas los simples que pasan y llevan el daño. Y llevan el daño. Ahora, lo tremendo de la desobediencia es que la desobediencia no solo me va a afectar a mí, la desobediencia va a afectar a los que me rodean. Mire que el que había desobedecido era Jonás, pero ¿a quiénes estaba afectando? A todos los que iban en esa embarcación. Un papá desobediente en el trato de Dios con él, sufren las consecuencias los hijos. Un jefe adúltero, inmoral, deshonesto, va a entrar también a afectar a los empleados. Un presidente, un alcalde, una autoridad que gobierna de una manera cruel, subiendo impuestos, cantidad de cosas, eso va a afectar ¿a quién? Al pueblo. Y usted mira el verso 13 del libro de Jonás: ante la furia de la divinidad no hay poder humano que pueda prevalecer. Es más, estos hombres hicieron lo que Jonás no hizo en el verso 14. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Verso 15: hasta que no echemos el pecado, la desobediencia de nuestra vida, vamos a vivir en una constante turbulencia. Escúchelo bien. Hasta que no echemos el pecado, la desobediencia de nuestra vida, vamos a vivir en una constante turbulencia. Verso 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Cuándo se aquietó el mar? Cuando echaron al desobediente y al que había pecado contra Dios de esa nave. Y eso es lo mismo que va a suceder en nuestra vida. Mientras nosotros sigamos permitiendo que la desobediencia permanezca ahí a los mandamientos de Dios. Dios le dijo a Jonás: levántese y váyase para Nínive. Pero Jonás desobedeció. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El que guarda el mandamiento. ¿Y qué tuvo Dios que preparar para Jonás? Un pez. Hay personas que dicen: uy, tremendo. Tremendo eso. Gente que dice: qué ridículos. Pero si la Biblia lo dice, es verdad. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Y es más, si la Biblia me dijera que fue Jonás el que se tragó el pez, yo lo creería. Porque la Biblia es verdad. La gente que dice: no, pastores, o la gente que ridiculiza a Dios: no, es que en el Mar Rojo que pereció toda esa gente. Alguien decía: no, eso es imposible. Nosotros creemos que hasta en 1 metro Dios puede, de profundidad o lo que sea, Dios puede ahogar a los miles que sean. Amén. Para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Es el Dios Todopoderoso. Amén. Verso 16. Mire esas conversiones después de tremenda turbulencia. ¿A usted le ha pasado que hay conversiones muy tremendas? El predicador dice acá: ¿quién desea recibir al Señor? Y una persona pasa: yo deseo recibirlo. Varias personas muy tranquilas. Pero la conversión de estos hombres fue en medio de una turbulencia tenaz. Hay conversiones de rayos y centellas. Terrible. Verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos tremendos. Se convirtieron todos. Ay, 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 de nuestras amargas experiencias, más amargas experiencias y vivencias, Dios siempre sacará el mejor provecho. Aunque el hombre quede en vergüenza, el honor y la dignidad de nuestro Dios siempre quedará muy en alto. Amén. El honor y la dignidad de Dios.
Dios no iba a dejar que por ese hombre desobediente los otros blasfemaran su nombre. No, el honor y la dignidad del Señor está por encima de eso. Verso 1 del capítulo 2. Por fin oró Jonás, y desde un lugar poco usual, desde el vientre de un pez. Y Dios va a hacer lo que sea, con tal de que el hombre en medio de su desobediencia se vuelva a él y cumpla la palabra que Dios le dio. Y déjeme decirle, usted y yo hemos sido señalados por Dios. Y por más que queramos jugar a las escondidas con Dios, y Dios nos ha dado palabra, y Dios ha dicho, yo lo voy a usar, y usted va a ser un instrumento en mis manos, por más que usted quiera desechar esa palabra, Dios lo va a buscar y Dios lo va a hallar. Y Dios va a usar lo que sea. Si con Jonás usó el vientre de un pez, puede usar lo que sea. Y si Dios tiene que usar hasta una enfermedad, ojalá no tenga que llegar hasta allá. Si Dios tiene que usar una pérdida, si Dios tiene que usar a una pérdida de la salud de un ser querido, lo que sea, Dios lo va a hacer. Porque esa va a ser la única manera en que muchas personas van a tener que acordarse de Dios. Verso 7 del capítulo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué dice? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Qué tremendo, tuvo que llegar hasta una parte bien extrema para acordarse de Dios. Que Dios nos ayude. Es mejor obedecer a Dios a las buenas. Verso 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, sintió morirse. Muchos, como decía ahorita, en su rebeldía empecinado, hasta que no se ven al extremo a punto de perecer, no claman a Dios. Y en el verso 3 reconoce que es un trato directo de Dios. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 17. Y Dios tenía preparado ¿qué? Un gran pez. Ahí vemos la participación activa de Dios en todo el proceso con Jonás. Verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios usó un pez para darle severa lección a Jonás. ¿Qué tendrá Dios que usar para que nosotros podamos obedecerle? Ahí comienza el trato. Por causa del tiempo no podemos seguir, pero ahí comienza el trato de Dios tan tremendo. La esposa de Lot, estatua de sal, de una, no guardó el mandamiento, Dios la fulminó. A David le dio otra oportunidad, a Jonás se la dio, y hoy Dios nos quiere dar oportunidades a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esas oportunidades? ¿Qué estamos haciendo? Volvamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Mire qué hermosa esa palabra del Señor. Dios hubiera podido descalificar a David y decirle lo mismo que a Saúl. Hoy tu reino es roto. Se hubiera podido decir, claro, se hubiera podido decir. Pero hay una misericordia de Dios tan grande. Mira lo que dice el verso 13. El segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Tremendo. ¿Cuántas veces le hemos desobedecido a Dios? Pero Dios en su infinita misericordia. Pero no sigamos así. Porque el que persevera en el pecado, en él perece. No abusemos de la gracia de Dios. No
lo abusemos. Yo les he enseñado por mucho tiempo atrás, es mejor obedecer que ser perdonado. Amén por el perdón de Dios. Pero yo conozco muchas personas que constantemente han sido perdonados, pero han tenido que sufrir las consecuencias de ese pecado. Y yo no creo que sea la voluntad de Dios de que usted se esté callando y tenga que volver. Y Dios. Llega un momento en que Dios, porque convertimos la gracia de Dios en libertinaje y nos volvemos lo que hacíamos en la religión tradicional. El que peca y reza, empata. Y entonces tú pecas y vas allá y rezas unos Padres Nuestros y unas Ave Marías y ahí quedas ya libre. Mentiras del diablo, 1000 veces mentiras. Amén. ¿Para qué sufrir más si cuando el Señor nos dice, guarde mis mandamientos? Y Dios le dice a David, he remitido tu pecado, no morirás. No morirás. Y por eso la vida de David, después ve a David, pasajes más adelante, obviamente tuvo que sufrir con su familia, fue tremendo, pero después vemos a David guardándose. Después vemos a David tomando la decisión, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hay una condición, apartarse del pecado. Esa es la condición, es la única, apártese. Y si se aparta, alcanza misericordia. Y después usted ve a David mencionando en los salmos, el Salmo 48. Mire lo que dice David en el Salmo 48. Miremos ese Salmo. Salmo 48. Salmo 48. ¿Cuántas personas a veces dirán, ay pastor, pero es que necesitamos mensajes más motivacionales, necesitamos mensajes que nos levanten el ánimo, mensajes que, si nosotros no les predicamos estos mensajes, a ustedes como iglesia estamos faltando a la palabra de Dios. Si a ustedes no les predicamos mensajes de santidad, de integridad, de rectitud, mis hermanos, estamos faltando a la palabra. Aquí también damos mensajes que nos motivan a creer, a confiar, pero estos mensajes nos tienen que confrontar. Necesitamos mensajes de confrontación. Capítulo 40, el Salmo 40, verso 8. ¿Qué dice David? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ven? David se dio cuenta que el vivir fuera de la voluntad de Dios, porque esa es la desobediencia. Vivir fuera de la voluntad de Dios, esa es la desobediencia. Esa es la desobediencia. Si Dios nos ha dicho a través del apóstol, no se unan en yugo desigual, ¿qué tengo yo que hacer? No unirme en yugo desigual. Si Dios me dice, traiga todos los diezmos y ofrendas al alfolí, ¿qué debo yo hacer? Traer los diezmos, porque si no los traigo me voy a arruinar. Si Dios me ha dicho todo lo que dice allá en Éxodo capítulo 20, no mate, no robe, ¿sí? No adultere, no fornique, ¿qué tengo yo que hacer? No hacer eso. ¿Y qué dice la palabra? Que si guardo los mandamientos me va a ir bien. Veníamos por la línea hace como unos 3 años y habíamos acabado de ver una señal de tránsito que decía no adelante en curva, y venía un taxista ahí detrás de nosotros, de esos afanados, porque ellos corren contra el tiempo, algunos de ellos, que hay muy buenos taxistas, aquí los tenemos en la iglesia, como ellos no hay otros. Sí. Y dice, no adelante en curva. Y venía ese hombre, pero a 1000. Iba una tractomula delante de nosotros. Y nosotros esperando, porque saben que la línea es de mucha curva. Oye, este hombre se nos adelantó. Y como esas tractomulas tienen que abrirse mucho en esas curvas, se abrió esa tractomula y le alcanzó a dar a ese. Nosotros empezamos a orar, Dios mío, guárdalo. Afortunadamente fue una caricia. Porque donde sea un golpe de esos, se produce un accidente terrible. Y acababan de poner atrás un letrero, no adelante en curva. No guardó el mandamiento, sufrió las consecuencias. Es un mensaje sencillito, hasta los niños lo hubieran podido entender, muy fácil de entenderlo, pero nos cuesta practicarlo. Y por eso David dice, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. El obedecer no solamente va a agradar a Dios, nos va a agradar a nosotros.
Cuando uno obedece, mis hermanos, yo les decía en estos días, cuando uno obedece, siente una satisfacción, duerme tranquilo, no como Jonás, el sueño del escape. ¿Y qué más dice el salmista en el Salmo 119:11? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cuál es el tesoro que debemos tener en nuestro corazón? La palabra de Dios. En mi corazón he atesorado tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Salmo 119:3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Estoy memorizando todo ese salmo, es maravilloso. Aquí hubo un joven que se lo memorizó, Alejo, 176 versículos una vez, los dijo uno por uno. Se Alejo para retener palabra, tremendo. Y un adolescente también, todo el Salmo 119 es maravilloso. Habla de la ley del Señor, de la ley del Señor. ¿Y qué más dice David? Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Enséñame a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de la palabra. La palabra nos enseña. Amén. La palabra nos enseña. Anote esto. La obediencia a Dios es una salvaguardia espiritual del pecado y sus consecuencias mortales. La obediencia a la ley de Dios es una salvaguardia espiritual del pecado y sus consecuencias mortales. Muchos, como les decía ahora, como la esposa de Lot, no tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad, aprovechémosla. No nos expongamos al pecado y a sus terribles consecuencias. Obedezcamos siempre. Recuerda el pensamiento del inicio. La Biblia te dirá lo que está mal antes de que lo hayas hecho. La Biblia. De manera que como Jonás, nosotros pecamos con conocimiento. No, es que yo no sabía. Ahí está todo. Y la palabra misma dice que por esta palabra, esta es la que nos va a juzgar. Esta. No, Diosito, es que, ay, yo no sabía que eso era malo, ¿sí? Te convertiste a los 13 años y lo hiciste a los 27. Recibiste 14 años de instrucción. Lo hiciste. Eso no funciona con Dios. Si Dios le ha dicho, no adultere, no fornique, no robe, no mienta, no engañe, no haga fraude, no lo haga, ni lo hago, para no sufrir las consecuencias. Recuerde cómo dice la versión Dios habla hoy, que me impactó, como dice esa versión maravillosa. Dice, al que cumple una orden, no le pasará nada malo. Y el que es sabio, entiende cuándo y cómo se debe cumplirla. Y recuerden la historia de Madame María Curie. A veces, tristemente, la gente toma precauciones para no morir de esa manera, pero nosotros nos exponemos al pecado y por eso es que llevamos las consecuencias. Estemos de pie, vamos a orar al Señor y le damos gracias por esta palabra. Allí en el teclado.